Hola, buenas tardes chicos. El día de hoy, jueves 12 de noviembre de 2020, vamos a continuar repasando en las áreas de matemáticas y ciencias naturales, con la misma modalidad que vinimos trabajando las semanas anteriores con respecto a la presentación de las tareas. En esta oportunidad también van a poder imprimir las hojas de esta especie de trabajo práctico de repaso que les envío el día de hoy y van a poder pegarlas en el cuaderno o bien pedir ayuda a un adulto para el copiado de las consignas y el armado de los diagramas, de modo tal que ustedes se centren en la ejercitación. Bueno, para comenzar vamos a escribir el nombre y el apellido completo en letra cursiva. Recordemos comenzar tanto el nombre como el apellido con letra mayúscula, porque son sustantivos propios, ¿sí? Ahí se mezcló un poquito de lengua también en esta clase. Y vamos a ver el título de la clase de hoy, que se llama Continuamos repasando, porque como les dije antes, vamos a continuar ejercitándonos en los temas que hemos visto en esta última etapa. La primera consigna dice piensa y resuelve, y hay una serie de problemitas que ustedes van a tener que resolver relacionados con todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de la multiplicación. En esta oportunidad vamos a trabajar con distribuciones rectangulares, es decir, con estas especies de cuadrículas o cuadritos que tenemos en las imágenes, en las cuales ustedes van a tener que responder a esta pregunta. ¿Cuántas baldosas hay? Bueno, sabemos que las baldosas son esos elementos que están en el piso. Si en este momento miramos hacia el piso, tal vez tenemos un piso de baldosas, ¿sí? Que generalmente son de forma cuadrada o de forma rectangular. Entonces vamos a hacer de cuenta que cada una de estas imágenes son pisos de baldosas. Y vamos a tener que contar cuántas baldosas, calcular cuántas baldosas hay en total. Pero lo vamos a hacer, como hemos aprendido, sumando o multiplicando, ¿sí? Y luego vamos a responder en cada uno de los tres problemas que tenemos para calcular cuántas baldosas hay en este ejemplo, en este y en este. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo debíamos resolver unos ejercicios de este tipo. Vamos a ver un ejemplo. Para poder resolver y calcular cuántas baldosas hay, podríamos tomar este problema de dos maneras para poder llegar al armado del cálculo que tenemos que realizar. En primer lugar, como les expliqué en alguna oportunidad, podemos tomar cada una de estas filas como si fuese un grupo, ¿sí? Este es un grupo, este va a ser, vamos a hacer otro cuadrito, este será otro grupo, y en total vamos a tener cuatro grupos o tiras de baldosas. Vamos a terminar de completar los colores para que ustedes puedan ver la diferencia y cómo pueden pensarlo al problema para resolverlo. Y vamos con el último. Ahí está. Entonces, tenemos los cuatro grupos diferenciados por colores, ¿sí? Entonces, ¿cómo armábamos las multiplicaciones? ¿Cómo las pensábamos? En primer lugar, vamos a observar cuántos grupos hay. Entonces vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos. Muy bien. Entonces vamos a ir anotando acá. 4 grupos por, que significaba veces, y vamos a contar cuántos elementos hay en un solo grupo. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, este primer grupo de acá. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 elementos o 5 cuadritos en un solo grupo de baldosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Una vez que ya tenemos armada la multiplicación, recordemos que 4 por 5, nosotros podemos aplicar en la multiplicación una propiedad
llamada propiedad conmutativa, que significa que podemos dar vuelta los números en la operación y vamos a llegar al mismo resultado. Y esto sucede también en la suma, ¿sí? Como ya les había explicado anteriormente en otras oportunidades. Entonces, decir 4 por 5 es lo mismo que decir 5 por 4. Y de cualquiera de las dos maneras vamos a llegar al mismo resultado. Y que a continuación vamos a calcular en la tabla pitagórica para recordar también cómo se utilizaba. Bien, en la tabla pitagórica vamos a buscar los números que teníamos para multiplicar. 4 y 5. ¿Sí? Es decir, que vamos a multiplicar 4 por 5 y luego vamos a hacer al revés 5 por 4. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a seguir el caminito de los dos números y donde se encuentren vamos a obtener el resultado de esta multiplicación, que en este caso va a ser igual a 20. Pero como les dije recién, podemos buscar también los números al revés. Esta vez buscamos el 4 en la fila principal y el 5 en la columna principal. Vamos a buscarlos al revés para que puedan ver que llegamos al mismo resultado. Entonces, vamos a buscar el 4 acá y el 5 acá. Y a continuación vamos a seguir los caminitos de ambos números y donde se encuentren es el lugar donde obtendremos el resultado final. Recién marcamos acá porque los números estaban buscados de diferente manera. Bien, vamos a regresar, así continuamos con nuestro problemita. Es decir, que 5 por 4 o 4 por 5 va a ser igual a 20. Entonces, en total, en este cuadro vamos a tener 20 baldosas, ¿sí? Si nosotros las contamos una por una, cosa que nos llevaría más tiempo, vamos a poder llegar a ese mismo resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Pero hay otra forma también cuando tenemos este tipo de problemas donde hay una serie de baldosas o cuadrícula para calcular el total, podemos resolverlo también de otra manera, es decir, llegar a la multiplicación de una forma más rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a prestar mucha atención porque a continuación les voy a explicar. Bien, observemos que en este cuadro también tenemos filas y tenemos columnas, ¿sí? Como toda cuadrícula que hemos trabajado bastante con este tipo de esquemas este año. ¿Qué es lo que vamos a hacer para armar la multiplicación de una forma muy rápida? Vamos a contar, es lo mismo que hicimos recién, pero de una forma más sencilla. Vamos a contar cuántos cuadritos hay en esta columna. En esta columna hay 4 cuadritos y vamos a contar cuántos cuadritos hay en esta fila. En esta fila hay 5 cuadritos. Por lo tanto, de esta manera, tengo rápidamente los números para armar mi multiplicación, que como ya dijimos, 4 por 5 es igual a 5 por 4, y esto era igual a 20, que es el número que obtuvimos de la tabla pitagórica. Y ahora también vamos a transformarlo, ya armamos la multiplicación, pero lo vamos a transformar a suma repetida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la multiplicación me está dando los datos de qué es lo que debo sumar. 4 veces el número 5. Entonces vamos a armar la suma haciendo lo que me está indicando la multiplicación. 4 veces el número 5. Vamos a sumar 5 más 5 más 5 y más 5. De esta manera, armé la suma de números repetidos y, por supuesto, llego al mismo resultado. ¿Sí? Bien, esas son las dos maneras de resolver este tipo de ejercicios.
Bien, de esta manera vamos a realizar la resolución del ejercicio, de los ejercicios que les planteo en esta oportunidad, tanto en forma de suma de números repetidos como de multiplicación. Observen que acá tenemos una línea de puntos que dice multiplicación, vamos a hacer la multiplicación acá, y acá abajo hay otra línea de puntos. Significa que ustedes tienen que poner las dos formas en las que se pueden ubicar los números dentro de una multiplicación. Y finalmente vamos a escribir la respuesta. ¿A qué? A la pregunta que tenemos acá arriba. ¿Cuántas baldosas hay? Bueno, vamos a responder luego de calcular cuántas baldosas tenemos en total. El siguiente problema dice, en un cajón hay 34 manzanas. ¿Cuántas manzanas habrá en 5 cajones iguales? Y podemos observar ahí la imagen del cajón con todas las manzanitas. Recordemos que en una situación problemática tenemos que tener en cuenta dos elementos importantes que no pueden faltar. En primer lugar, la operación y en segundo lugar, la respuesta, que va a ser la respuesta a la pregunta que me está haciendo el problema. Es decir, ¿cuántas manzanas habrá en 5 cajones iguales? Entonces yo voy a tener que hacer un cálculo para poder responder esta pregunta. Vamos a ver un ejemplo para recordar cómo tenemos que analizar y resolver este tipo de problemas. Bien, vamos a hacer de cuenta que vamos al supermercado y en el supermercado queremos comprar un paquete de papas fritas como el que está en la imagen que cuesta 41 pesos. Es decir, que yo sé el dato de un elemento, ¿sí? En este caso sé que el paquete de papas cuesta 41 pesos. Pero ¿qué sucede si yo, en vez de querer comprar un solo paquete de papas, quiero comprar 3 paquetes de papas en total, en donde cada uno de ellos va a costar 41 pesos? Bueno, vamos a poder multiplicar porque ya sabemos el dato de un elemento y quiero saber el dato de 3 elementos que cuestan de la misma manera, tienen el mismo precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a armar esta multiplicación? Vamos a ver, ¿cuánto cuesta un solo paquete de papas fritas? Bueno, un solo paquete de papas cuesta 41 pesos. Muy bien. No nos olvidemos que cuando hablamos del dinero tenemos que poner delante el signo peso. ¿Y cuántos paquetes de papas hay? Bueno, tenemos 3 paquetes de papas. Por lo tanto, vamos a armar de esta manera nuestra multiplicación. Pero, como es un número más grande, que recordemos que no está en la tabla pitagórica, vamos a ver por qué no está en la tabla pitagórica. No está en la tabla pitagórica porque la misma tiene los números y las tablas hasta el 10, tanto en la fila como en la columna. Entonces, ¿cómo teníamos que resolver multiplicaciones con números más grandes que 10? Bien, para resolver multiplicaciones mayores a 10, lo que podíamos hacer era resolver de dos maneras. Vamos a ver la primera manera de modo vertical o paradito. Poníamos un número, el número más grande en el renglón de arriba y en el renglón de abajo el signo por y el segundo factor o número a multiplicar debajo. Y finalmente una línea debajo de la cual vamos a escribir el resultado. Entonces, comenzamos a multiplicar de este lado, ¿sí? Que siempre es del lado de los unos, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar 3 por 1. Entonces, 3 por 1 va a ser igual, recordemos que todo número multiplicado por 1 vamos a tener como resultado el mismo número. Entonces, 3 por 1 va a ser igual a 3. Y luego vamos a multiplicar nuevamente el 3, pero por el número que está en el lugar de los dieces, en este caso el 4. 3 por 4 es igual a 12. Entonces, vamos a poner el número completo
porque ya no tengo más nada de este lado para continuar multiplicando. Es decir, que ahí termina mi multiplicación. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación, 41 por 3, es 123. ¿Cuánto me van a costar en total los 3 paquetes de papas fritas? Bueno, voy a tener que pagar por los 3 123 pesos. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener que llevar al supermercado para pagar los 3 paquetes de papas. Y de la misma manera vamos a calcular el siguiente problema en el cual tengo que averiguar el precio de 4 gaseosas sabiendo el precio de una gaseosa. ¿Sí? Y no se olviden que todo problema tiene que tener su correspondiente respuesta. Vamos a trabajar ahora con operaciones, vamos a continuar ejercitándonos, ordenando y resolviendo estos números en sumas y restas, sin olvidar ubicar correctamente cada una de las cifras en la columna que corresponde, ya sea en el lugar de los cienes, dieces o unos, colocar el signo en el círculo que está acá y el correspondiente resultado. A prestar mucha atención para no olvidarnos los números que nos llevamos o no olvidarnos de disminuir, ¿sí? O restar un número si es que mi numerito en la resta le presta un número al vecino, ¿sí? Y vamos a prestar mucha atención y a controlar los cálculos que realizamos. Finalmente, vamos a completar las siguientes tablas que tenemos en la imagen. Sabiendo la cantidad de ruedas que tienen estos elementos, vamos a completar. Por ejemplo, dice acá, vamos a comenzar a anotar. Un monopatín, como el que está acá en la imagen, tiene 2 ruedas, ¿sí? ¿Cuántas ruedas van a tener 2 monopatines? Bueno, si nos imaginamos, o lo podemos dibujar también en otro papel, o bien podemos ayudarnos con la tabla pitagórica, o también podemos escribirlo si ya logramos memorizar la tabla del 2, ¿sí? Entonces, un monopatín tiene 2 ruedas. 2 monopatines van a tener 4 ruedas. 3 monopatines van a tener 6 ruedas. Y como pueden ver, todos los números que voy completando van dando saltitos de 2 en 2. Es decir, que estoy formando la tabla del 2. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un triciclo. Vamos a ver cuántas ruedas tiene un triciclo. Un triciclo tiene 3 ruedas. 2 triciclos tendrán 6 ruedas. Y hay algunos datos que ya están puestos. Como ustedes pueden observar, en esta tabla vamos formando la tabla del 3. ¿Por qué? Porque vamos dando saltitos de 3 en 3. Bien. Y de la misma manera vamos a completar el resto de las tablas que tenemos en esta página. Vamos a ver. Tenemos que averiguar cuántas ruedas voy a tener en total cuando se trata de una patineta, que como podemos ver tiene 4 ruedas, como lo indica acá en los primeros cuadros, una patineta, 4 ruedas, y voy a tener que averiguar el resto de los casilleros. Y finalmente, un patín o roller va a tener, en este caso, 5 ruedas, como vemos en la imagen, y vamos a tener que averiguar el resto de las cantidades para saber cuántas ruedas voy a tener en total hasta llegar al número 10. Bien, esto es todo en la clase de hoy. Recuerden que tienen la posibilidad, aquellos que lo puedan realizar o deseen hacerlo, de imprimir las hojas, ya que están previstos los espacios para que resuelvan directamente allí. Nos encontramos el próximo jueves.